Presentación de inversión inmobiliaria, factores de inversión inmobiliaria. Prepárense, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Vamos a enumerar aquí los factores relevantes de inversión en bienes raíces, y luego analizaremos algunos de ellos con más detalle en futuras presentaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta son las consideraciones fiscales. Las consideraciones fiscales pueden ser bastante relevantes. Pueden ser importantes para el proceso de inversión y también pueden ser bastante complejos. También pueden diferir en cuanto al tipo de inmuebles en los que estamos invirtiendo. Por lo tanto, queremos tener una idea de las consideraciones fiscales, y luego profundizar en los detalles en su área específica. Entonces, por ejemplo, las consideraciones fiscales pueden cambiar si estamos invirtiendo en una residencia personal, o en una residencia no personal, si estamos invirtiendo en el tipo de bienes raíces en los que estamos invirtiendo, ya sea residencial, no residencial, etc., y si estamos invirtiendo o el tipo de entidad que está invirtiendo. Es decir, ¿es un individuo? ¿Es una empresa unipersonal que actúa básicamente como un negocio? ¿Va a ser una LLC? ¿Va a ser una corporación S o una corporación C? Todo ese tipo de factores pueden tener diferentes implicaciones con respecto a los impuestos. Así que no entraremos en muchos detalles aquí. Podríamos tocarlo un poco más tarde. Pero recuerda, las ideas generales dicen que los impuestos van a ser a menudo significativos, y podrían cambiar en mis circunstancias específicas. Una vez que sepa exactamente cuáles son mis circunstancias específicas, entonces quiero hacer una inversión más profunda en los impuestos. Puedes tener una idea general del tipo de cosas que podrían ser consideraciones fiscales con respecto a las deducciones, y aquí estamos hablando principalmente de impuestos sobre la renta. Cuando piensas en los impuestos, por supuesto, tienes los impuestos sobre la renta en el lado federal de las cosas en los Estados Unidos. Luego tienes otros impuestos que podrían ser aplicables, incluidos, por supuesto, los bienes raíces. Tienes los impuestos sobre bienes raíces o los impuestos sobre la propiedad que también serán significativos. Y luego también debes pensar en las consideraciones fiscales para los impuestos estatales y locales en los que te encuentras, que también pueden incluir impuestos sobre la renta en los estados, si te fijas, si estás en los Estados Unidos. Entonces, ¿las cosas en las que estás pensando podrían ser deducibles? A menudo, ellos van a ser el interés. ¿Puedo deducir los intereses? Ahora, si estás en algún tipo de negocio, entonces, por lo general, si es una entidad comercial en la que estás invirtiendo y lo estás haciendo como una propiedad de alquiler, o algo así, entonces normalmente podrías deducir intereses porque es un gasto comercial, en ese caso, porque la propiedad y la inversión en ella es para tu negocio, en esencia, y el financiamiento de la misma, entonces normalmente sería algo que sería deducible. Ese es el tipo normal de procedimientos de deducción comercial. Si se trata de una residencia individual, es una situación un poco graciosa, porque para los impuestos sobre la renta, normalmente, si se trata de una compra personal, como comprar algo personal, como un automóvil o algo así, entonces normalmente no se obtiene una deducción por una compra personal o el financiamiento de una compra personal, no se obtiene una deducción de intereses en su tarjeta de crédito o cosas así, pero han hecho una excepción para el hogar. Y por lo tanto, puede deducir los intereses de la vivienda, y puede ser una deducción significativa. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso, porque esa deducción, ya sabes qué tan grande será esa deducción, dependerá de la relación entre la deducción estándar y las deducciones detalladas. Así que hablaremos más sobre eso en futuras presentaciones. Pero recuerde que no es como si obtuviera toda la deducción de intereses per se. Desea saber cuáles son los detalles de su situación, y también desea pensar en lo que sucederá con el tiempo a medida que los intereses del préstamo se amortizan, y la parte de sus pagos que se destinan a los intereses disminuye con el tiempo. Luego, por supuesto, tenemos la posible deducción del impuesto sobre bienes raíces, que es otra cosa. Si usted es un individuo que invierte en su casa, pensaría que sería una inversión personal. Es posible que no puedas deducir, al igual que los impuestos sobre bienes raíces, los impuestos locales allí. Pero si puedes detallar, puedes dar propina y esas dos cosas suelen ser cosas que, para muchas personas que detallan, los empujan para poder detallar a partir de la deducción estándar. Obviamente, de nuevo, si se tratara de una propiedad de alquiler o algo así, entonces pensaría que podría deducir estas cosas como elementos comerciales normales en los impuestos federales sobre la renta, por ejemplo, la posible exclusión de ganancias de capital si se usa como residencia personal. Así que esto es algo que es específico de la residencia personal. Cuando vendes la propiedad, entonces tienes la ganancia en la venta de la propiedad, que generalmente son ganancias de capital. Y tienes que pensar si vas a tener que pagar impuestos sobre eso o no, y podrías tener una gran exclusión o exención con respecto a la residencia personal, en ese caso, lo que podría ser un gran beneficio. Y luego cualquier otro tipo de deducciones que puedan ser aplicables, otras deducciones, si estás hablando de una situación de alquiler, entonces el tipo normal de gastos con respecto al negocio de alquiler podría
Podría ser deducible en esos casos, ese tipo de cosas que pueden no ser deducibles, por supuesto, si es su residencia principal o personal, entonces, por supuesto, tenemos la dinámica regional que querrá considerar. Obviamente, este es el tipo de cosas de las que, si vives en la zona, tienes una sensación o idea mucho mejor. Pero es posible que también desee pensar en ellos desde la lente o el punto de vista de un propósito de inversión. Y luego, si estás invirtiendo en un lugar distinto de donde te encuentras actualmente, no tienes una buena idea exacta de esa área, entonces quieres pensar en la dinámica regional de la misma. Así que las burbujas inmobiliarias especulativas, se podría pensar, ¿hay una burbuja inmobiliaria? Es decir, ¿cree que el mercado de la vivienda está sobrevalorado durante un cierto periodo de tiempo? Ahora, cuando piensas en eso, en ese tipo de tema, también quieres pensar en eso a nivel nacional, posiblemente, en lugar de a nivel regional, ¿verdad? Así que podrías tener burbujas inmobiliarias nacionales que se deben a cosas como la políticas y leyes que se están implementando que podrían incentivar la vivienda más allá de lo que es sostenible. Y luego también tienes el tipo de burbujas regionales que podrían ser causadas por varios tipos de razones. Así que su pregunta es, ¿la vivienda está en una burbuja generalmente sobrevalorada o infravalorada o no? Y luego, ¿cómo se ve desde mi área específica? Puedo encontrar buenos bolsillos donde creo que hay precios razonables o sobrevalorados, etc. Motores económicos regionales. ¿Cuáles son las cosas que están impulsando la economía en ciertas áreas? Entonces, por ejemplo, ¿la economía está siendo impulsada por negocios específicos, o está siendo como, ¿es una zona turística? ¿Es un buen lugar para estar? ¿Cuáles son las cosas que están impulsando a la gente hacia la economía? Y, obviamente, los factores económicos van a ser un factor muy importante en cuanto a por qué la gente se traslada, y por qué algunas economías crecerán en otra, ¿verdad? Van a estar creciendo, por lo general, en factores económicos. Por lo tanto, las ventajas comparativas regionales, las ventajas, incluidos los recursos naturales. Entonces, ¿cómo son los recursos naturales en esa zona? ¿Lo han hecho? ¿Es un lugar agradable? ¿Qué tiempo va a ser? Por supuesto, cuando estás pensando en bienes raíces, el máximo, tengo que decirlo en algún momento, ubicación, 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 ¿verdad? ¿Y dónde? Entonces, ¿cuáles son los recursos naturales allí? Y está atrayendo a la gente debido a los recursos naturales como el clima, etc. Tiene recursos naturales que se puedan utilizar, que estén ayudando a la industria y ese tipo de cosas, características de los empleados. Por lo tanto, puedes pensar en cuál es el empleo en términos de esa ubicación frente a posiblemente el país en su conjunto, tratar de determinar si tienes más o menos empleo, para determinar qué tan demandada está el área. Y también puedes pensar en si el empleo está creciendo en esa área en particular más o menos que el nacional, y tratar de pensar en lo que eso va a hacer por tu inversión inmobiliaria mientras piensas en un tipo de inversión a largo plazo. También podrías considerar qué tipo de cosas están siendo en las que nuestra gente está trabajando. En otras palabras, hay un gran negocio en el que la gente básicamente está trabajando y que realmente está llevando a mucha gente a esa área en particular, lo que podría ser bueno, pero también podría ser un riesgo, en el caso de que ese negocio se fuera, ¿verdad? ¿Qué pasaría en esa circunstancia y qué tipo de trabajos se están llevando a cabo en esa área? Esos tipos de trabajos van a ser las cosas que son impulsores a largo plazo que van a aumentar su inversión al atraer a la gente allí durante un largo periodo de tiempo, si va a invertir en bienes raíces en ese lugar, acceso al transporte. Entonces, obviamente, la capacidad de moverse también puede ser un beneficio. Entonces, ¿qué tipo de beneficios de transporte tienen? Tienen transportes a las autopistas, ya sabes, subterráneos, trenes y así sucesivamente, aeropuertos y demás. Alrededor de esa área, también hay pros y contras en el transporte, porque obviamente el transporte al que todos quieren acceder, pero no quieren que esté demasiado cerca de su casa, porque es ruidoso y hay tráfico, etc. Entonces, los pros y los contras de eso, y luego la calidad de vida en el área en particular también, en la que crees que el impacto será en el mercado de la vivienda. Ahora bien, hay que pensar, por supuesto, en la oferta de viviendas. ¿Cómo son los inicios de las viviendas? Y, obviamente, cuando piensas en los inicios de viviendas como nuevas construcciones, más edificios que se construyen, lo que estás pensando, obviamente, es que la nueva construcción da la oportunidad de más inversiones en esa área, pero también suele reducir el precio real de otras propiedades. En otras palabras, si estás en un área que es un área de alta demanda, y ellos y más viviendas están comenzando, entonces ese podría ser un buen momento para entrar en esa área, pero también probablemente va a estar disminuyendo, en realidad el costo, porque ahora la oferta está aumentando. Así que tienes este vaivén de un lado a otro entre, ya sabes, quieres que se inicien las viviendas, porque, obviamente, quieres más viviendas asequibles, hasta cierto punto, para poder entrar en la vivienda.
Una vez que las personas están en la vivienda, por lo general están tratando de detener el inicio de la vivienda, si están en un lugar que está en demanda, porque eso hará que su hogar sea más raro, ¿verdad? Y si es más raro y tiene demanda, entonces el precio sube. Por lo tanto, ventas de viviendas existentes. Así que, obviamente, hay que tener en cuenta cómo son las ventas de viviendas y las ventas de viviendas existentes y eso puede dar una idea de la demanda del lugar, básicamente, de la demanda del lugar, para entrar en el lugar y retirarse del lugar. La oferta local influye, por lo que las tasas de interés en el área, la zonificación, los códigos de construcción, la tierra, el terreno. Estos son otros tipos de cosas que podrían estar en su lugar que podrían restringir, ya sabes, la capacidad de las personas para mudarse o hacer lo que quieren hacer. Los códigos de zonificación podrían restringir cosas. Los códigos de construcción, estas son cosas que podrían detener cosas como la construcción de viviendas, o las personas que se mudan y hacen lo que quieren hacer, o la construcción de diferentes tipos de viviendas que estarían en su lugar. Lo que significa que podría tener restricciones en términos de qué tan alto podría construir la vivienda. Ya sabes, ya sea que puedas tener casas unifamiliares en lugar de apartamentos, o esto y aquello, y obviamente, de nuevo, esas cosas tienen un gran impacto en lo que va a suceder en términos del precio de la zona a lo largo del tiempo. Así que, en realidad, cuanto más zona, más códigos y restricciones hay que limitan la capacidad de la gente para poner cosas, como construir más alto y construir, ya sabes, multifamiliares o apartamentos y esas cosas podrían aumentar el valor de la propiedad de las casas que ya están allí porque, ya sabes, eso va a disminuir la capacidad de la gente para estar allí, y eso va a hacer que el lugar sea más raro y aumente, posiblemente el valor. Así que tienes esa interacción que continuará, de la que podríamos hablar en futuras presentaciones también. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta cuáles son los bienes públicos. Los bienes públicos a menudo resultan, básicamente, en que el gobierno proporcione algún tipo de recursos con respecto a los bienes públicos. Calidad de la escuela. Por lo tanto, la calidad de la escuela es un factor muy importante en lo que respecta a la capacidad o deseabilidad de las personas para ir a un área específica, y le da una idea del área o la calidad del área que la rodea, el efecto de capitalización de los servicios públicos proporcionados en relación con los impuestos pagados. Así que esta es una dinámica interesante que básicamente se podría observar y decir, bueno, ¿qué tan eficientes son los gobiernos en esa área? Los gobiernos locales básicamente gastan los impuestos sabiamente, y obtienen el beneficio de los impuestos que se pagan en esa área y el tamaño óptimo de la ciudad. Así que podrías tratar de determinar lo que crees que es el tamaño óptimo de la ciudad, y pensarías que, básicamente, el tamaño de la ciudad, si estás en un área deseable, crecería hasta un tamaño óptimo y luego posiblemente disminuiría, o tendría algunos efectos después de ese punto en el tiempo. Es decir, si ese fuera el caso, entonces estaría pensando que los precios de la vivienda probablemente subirían, posiblemente si las cosas continúan en una tendencia hacia un tamaño óptimo, si es un área deseable. Y luego puedes tratar de determinar si sería o no una buena idea comprar en ese momento ese lugar en particular, basándote en lo que pensarías que sería el ciclo de vida, en esencia, del tamaño de la ciudad. Por lo tanto, los factores de inversión inmobiliaria podrían incluir consideraciones fiscales, dinámicas regionales y la oferta de viviendas. Así que hablaremos más sobre algunos de estos elementos en futuras presentaciones, profundizando un poco más en ellos. Tú